Nosotros elegimos el proyecto del extrusor. Bueno, nuestra idea básica es, o sea, a largo plazo es poder cumplir este ciclo, o el usuario del extrusor pueda cumplir este ciclo, ¿no? Que de la basura, poder moler la basura, el plástico, transformar los pellets, limpiarlos, extruirlos y hacer una impresión 3D, y así el ciclo continúa y continúa, ¿no? Pero nosotros decidimos, por el tiempo que teníamos en la diplomatura, lograr por lo menos extruir material reciclado de manera constante, sin boquilla, sin diámetro, sin hacer ninguna forma ni ninguna pieza en concreto, sino lograr extruir plástico. Bueno, como dijimos, llegamos al proyecto por la motivación de poder reciclar los plásticos de post-consumo, como el PET de las botellas. Se está escuchando, ¿no? Porque... Sí, Bien. sí, se escucha. Perfecto, perfecto. Bueno, de poder reciclar los plásticos de post-consumo y los descartes de que todos tenemos, de soportes de impresión, piezas fallidas, de poder molerlas y poder reutilizarlas. Como usuarios hay un montón de personas, o sea, cualquier persona que tenga una impresora 3D o servicios de impresión, o por ejemplo, acá ponemos en la presentación usuarios o instituciones en zonas aisladas, por ejemplo, un pueblo remoto en la Patagonia pueda reciclar los plásticos y, por ejemplo, el último ítem dice, por ejemplo, un kayak que alguien había hecho, que va a hacer una presentación de un kayak. Imagínate que una localidad recicla las botellas de plástico de los tachos de basura y se hace kayaks y los alquila, por ejemplo. Como para decir una locura, ¿no? Educadores, emprendedores, lo que sea. Como ventajas, obviamente, es el bajo costo de material, que podés reciclar los materiales, o sea, no contaminás, y bueno, la gran disponibilidad de diferentes tipos de plásticos y de colores y lo que sea. Lo que sí hay que conseguirlos, clasificarlos, limpiarlos, triturarlos, triturarlo al tamaño necesario para poder extruirlo en la impresora. Necesita boquillas grandes, lo que estuvimos analizando, generalmente de 0,8, 1 milímetro. Hemos visto de más todavía. Hemos visto uno que en Panamá que tiene bastante, algo como de 2 milímetros, una guasada. Recopilamos datos de diferentes lados del mundo, peinamos internet. Estos son algunos de ejemplos de tolvas. Y este es el ejemplo como más eficiente que hemos visto y más profesional, que es de un español que se puede adaptar a cualquier impresora. Un poco fuimos atrás de esto, que nos pareció lo más piola, y en internet está todo el análisis del español, pero bueno, también nosotros seguimos nuestro camino. El plan implicaba, como se ve en la gráfica, está medio dibujado a mano. Si se ven los diferentes colores en el dibujo, es azul, naranja y rojo, serían como las temperaturas del fondo de la hoja del dibujo. El poder trasladar material, controlar las temperaturas, ensamblar las partes de todo esto y lograr al último una extrusión. O sea, nos concentramos en esto. Y bueno, tuvo muchos dibujos, muchas ideas, muchas piezas diseñadas. Bueno, ahí les mostraba, perdón, pasé rápido dibujos y bocetos del comienzo de la diplomatura. OnShape, también muchas piezas diseñadas, modificadas, corregidas, destruidas y vueltas a imprimir. Pasaron varias cosas. Ahí se está riendo Francisco porque...
Sí, Sabe sí. lo que sabe todo lo que estalló. Sí, hemos tenido nuestros percances. Bien, la Eh, idea general entonces era... ¿Sigo yo, Andrés, te parece? O... Dale, dale. Dale. La idea general era esto que decía recién Andrés, se alimenta el sistema, se hace que el material fluya, se derrita y salga por la boquilla. Probamos distintos tipos de boquilla, como dijo Andrés. Lo que mejor estuvo andando fue de 0,8 o 1 milímetro más o menos. Nada, armamos un diagrama de flujo del trabajo que realizamos, esto que arrancó recién Andrés diciendo se analizaron distintas cosas y demás. Se utilizó un sistema de control, para sistema de control se usó una RAMS 1.4 conectada a un Arduino Mega 2560. Sería el cerebro de una impresora estándar. Aprovechamos la RAMS porque tiene todo integrado directamente. Tiene la posibilidad de hacer el control PID de temperatura, poner los termistores, controlar los motores paso a paso, es decir, todo se puede controlar desde la misma placa y además usando el Marlin, que es un firmware terriblemente bueno para esto, es decir, que es muy maleable, entonces aprovechamos todo ese setup para hacer las pruebas. El sistema se componía de vuelta de la tolva, un sistema calefactor, un tornillo de extrusión. De tornillo de extrusión no usamos un tornillo de extrusión convencional, usamos una mecha de madera helicoidal, es decir, que tiene una sola hélice, y eso que se ve exactamente ahí que estaba mostrando Andrés, que entraba dentro de lo que es el cilindro del extrusor y llegaba a la parte de fusión. En las primeras pruebas que hicimos fue de transporte de material, está todo impreso, es decir, está la tolva y el cilindro del extrusor, todo impreso, porque, bueno, mientras conseguíamos los materiales queríamos probar si funcionaba o no funcionaba. Las primeras pruebas fueron fallidas, en el sentido de no se logró lo que se esperaba, pero sí se logró avanzar. No lográbamos tener un flujo constante de Constante. material, porque distintas cosas. El material era muy grueso y se trababa al moverse, el motor no tenía suficiente torque y el material seguía el movimiento del husillo cuando giraba el husillo adentro de la tolva. Entonces se rediseñaron algunas partes para poder cambiar esto, se molió un poco más fino el material lo molíamos con una licuadora, y que le armamos una especie de tamiz Filtrar el para... tamaño que necesitábamos. Exactamente. Nada, se volvieron a realizar pruebas de extrusión de transporte en frío de material, que ahí creo que es la próxima filmina, ¿no, Andrés? Si no... Para que se... Ahí Ahí está. está. Nada, lo que hicimos fue medir para distinta cantidad de vueltas de lucillo la masa de material transportado, es decir, qué cantidad de material triturado pasaba por unidad de vuelta de lucillo. Se ve que es relativamente lineal, podría ajustar mejor. También lo único que teníamos a mano para medir era una balanza de cocina, con lo cual tenemos una mínima edición de 1 gramo. Esto es como bastante pobre para una medición como esta, pero así todo se ve que ajusta bastante bien a una función lineal, es decir, que la cantidad de material que deposita por unidad de vuelta es más o menos constante, que era más o menos lo que queríamos llegar. Con respecto al torque del motor, lo que hicimos para mejorar el torque del motor es poner un sistema de reducción, es decir, un sistema que reducía la velocidad pero aumentaba el torque. ¿Sí? Esto por ahí después, si tenemos un poquito de tiempo, nos explayamos un poco más. Bueno, ¿Querés contar un poco? sí, mandamos a tornear piezas para las diferentes pruebas. Mandamos a hacer una boquilla, justo un amigo que estaba queriendo experimentar con un torno, nos hizo la boquilla, que acá se ve. Anda.
Pero hicimos acá el tornillo, se agarró un tornillo, se lo ahuecó por dentro para hacerle una rosca interna donde iba una boquilla, y acá el bloque calefactor también con un pedazo de aluminio que tenía Francisco, también se mandó a cortar y a tornear. Y demás, pobre ese bloque de aluminio lo torturamos, ¿viste? De corte, perforaciones y pruebas. Después pasamos a lo que fue la temperatura, los controles de temperatura, que básicamente, bueno, se pusieron sensores termistores en diferentes lugares, tolva, bloque calefactor, y la boquilla. Y la boquilla, sí. La idea era un poco ver, por un lado, si el bloque calefactor llegaba a la temperatura deseada, es decir, usábamos el sistema de control del Marlin, el PID del Marlin, para poder controlar la temperatura del bloque calefactor, se apuntaba a una temperatura límite y se medía en la boquilla primero para ver si la temperatura correspondía, porque necesitábamos que la boquilla tuviera la misma temperatura que el bloque calefactor. Y por otro lado, en la entrada de material, donde entraba el material al lucillo. La idea de esto era que es decir, el sistema se va calentando y en algún momento el lucillo que está dentro de la tolva, la parte del lucillo que está dentro de la tolva, dentro del material triturado, se calienta también. Si el calor en ese punto es demasiado grande, el material se funde antes de entrar y traba el sistema. Entonces, la idea era ver si, primero, si la boquilla llegaba a la temperatura deseada y segundo, si el material se fundía antes de entrar. Lo que vimos es que que levantaba bastante temperatura el tornillo a la altura de la tolva, con lo cual se decidió agregar un sistema de refrigeración. Se hicieron pruebas, se usó ahí lata de aluminio, se recortó, se estuvo probando. Finalmente se hizo algo un poco más prolijo con aluminio y nada, lo que se ve con eso es que la temperatura dentro de la tolva ronda, es decir, del lucillo dentro de la tolva, ronda aproximadamente los 40-45 grados, que es una temperatura razonable para que el material no se funda antes de entrar. Este es el gráfico que pudimos hacer. Lo que hicimos fue medir en función del tiempo durante 15 minutos. Esta fue la primera medición sin sistema de refrigeración, y se ve que la boquilla, el bloque, perdón, en rojo, levanta la temperatura hasta la temperatura deseada. El azul es la boquilla, que tarda un poquito más en llegar a la temperatura, pero estabiliza un par de grados más abajo, es decir, si esto estaba a 230, estabiliza a 225 más o menos, 228, y la entrada de la tolva que aumenta y no llega a estabilizar después de 15 minutos, pero está, claro, en 85 grados, que ya es suficiente como para decir, esto necesita un sistema de refrigeración. Entonces, bien, probamos con arandelas de acero y de aluminio. En verde se ven las de acero, en rojo se ven las de aluminio. Las curvas superiores son sin cooler, las curvas inferiores son con cooler. Entonces lo que se ve es que con arandelas de aluminio y un cooler, la temperatura en la que se mantiene la tolva es bastante estable, alrededor de los 40 grados. Se hizo la simulación. Se hizo una simulación del sistema de extrusión completo en Fusion 360 para ver más o menos cuáles eran las temperaturas y ver principalmente si en el lugar donde el material entra a la boquilla, la temperatura era suficiente. No, a la boquilla abajo. A la boquilla, perdón. Sí. Era suficiente para que estuviera fundido, ya que si en ese punto no estaba fundido, el material no entraba a la boquilla. Se vio que efectivamente era así, y además se pudo analizar un poco cuál era la variación de temperatura y demás. Lo que se vio es que, después de tocar un poco la simulación, los parámetros ajustaban bastante bien a lo medido. Siguiente, que ya estamos con tiempo vencido. Bueno, como decíamos, en un momento explotó todo. Nació mi hija también, en el medio. Así que, bueno, hubo un momento de parate de todo, de decir, bueno, llegamos hasta acá, ya fue. Así que llegamos hasta este punto, pero
al haber explotado todo por la presión que generó el material adentro, se rompieron las piezas impresas y bueno, se tuvo que empezar de nuevo. Se volvió a imprimir todo de nuevo y se hicieron algunas pruebas y llegamos a esto. ¿Verdad? Llegamos, esto es lo que tenemos hasta ahora y lo que vieron en el pequeño adelanto que mostró Francisco en el WhatsApp. Bueno, como dice acá, está la transmisión con el motor paso a paso y la mecha que entra a la tolva, el material entraría acá, obviamente, y baja por el conducto en la zona de refrigeración y el bloque calefactor. Sí, dale. No, digo que después, si hay un poco de tiempo, si quieren, el sistema lo tengo montado acá, al lado mío. Esa hay que mostrarlo. Hay que mostrarlo. Exactamente. ¿Es ahora o nunca? Nada, bueno, no sé, pero no sé si ahora por un tema de tiempos, que eso por ahí nos digan. Esta es la última filmina.